Muy amadísimos hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día domingo ya 28 de mayo del año 2023. Quiero saludar a mis hermanas acá en la ciudad de Pamplona, a mis hermanos, a mis hermanas también allá en Francia, en Noruega, en País Vasco y a todos quienes semanalmente, muy gentilmente también nos acompañan a la distancia para que nos sintamos acompañados, no hay duda, y entendamos que estamos junto a ustedes y junto al Señor. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor para el devocional de hoy, que se encuentra en San Lucas capítulo 7, versículo 13 al 15. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Amén. Doy muchas gracias al Señor en esta hora, en primer lugar, por esta hermosa oportunidad que el Señor me concede de poder dirigirme a todos vosotros a través de este medio maravilloso que el Señor nos ha permitido poder utilizar para llegar a vuestros hogares, a vuestras familias, ahí donde usted se encuentre, para poder compartir un momento la palabra del Señor. Ciertamente, muchas veces no se entiende por qué hacemos esto. Y como muchas veces lo he explicado, nosotros semanalmente tratamos de reunirnos con nuestros hermanos en nuestro hogar. Nuestro hogar no tiene toda la amplitud para poder acoger a toda una congregación. Mis hermanos inconscientemente a veces se están turnando para poder estar con nosotros, pero nunca hemos podido estar todos juntos. Y a través de este medio hemos sido nosotros autorizados en Pamplona para poder llegar no solamente a mis hermanas y hermanos acá en Pamplona, sino que también a nuestras hermanas en Francia y también a nuestra hermana allá en Noruega. Entonces, y hoy esta palabra que el Señor nos ha dado, no hay duda, yo espero, yo deseo, y usted también, de que esta palabra puede ser de mucha bendición a nuestra vida espiritual. Yo lo necesito desde lo más profundo de mi alma, que el Señor a través de esta palabra puede ayudarme a crecer en la viña del Señor, a madurar como cristiano, para un día poder presentarme a su presencia. Esta palabra nos habla de aquel momento especial en que el Señor Jesucristo realizó uno de los milagros más portentosos que el Señor realizó, así como resucitó a Lázaro, así como resucitó a la hija de Jairo, ahora está resucitando a un joven. Este joven, que como usted ha leído, ya lo sabe porque lo ha leído en otras oportunidades, era hijo aparentemente único probablemente de esta mujer, que era no una mujer cualquiera, era una mujer viuda. Una mujer viuda en Israel era una mujer vulnerable, era una mujer que estaba expuesta a necesidades. Usted recordará de que las viudas no tenían el apoyo social que muchas veces hoy día en el siglo XXI, ¿verdad? Hoy día una mujer puede tener. Una mujer en Israel viuda quedaba a expensas muchas veces de la vida. No teniendo un sustento, no teniendo muchas veces con qué vivir, terminaban trabajando muchas veces como siervas, a veces como esclavas o simplemente mendigando en las calles. Ese era el futuro de esa mujer. Y ella tenía un hijo que no era un niño, era un joven, era un hombre o a lo mejor un adolescente, un puber, no lo sabemos, pero la palabra del Señor le llama joven, ¿verdad? Y San Lucas es el único quien narra este pasaje que da lugar, ¿verdad?, en la escena de esta aldea llamada Naín. Naín es una aldea que hasta el día de hoy existe, es una ciudad, una aldeíta pequeñita, nunca ha sido grande. Hoy día se llama Naín y se encuentra en la provincia norte de Israel, allá en Galilea, la antigua Galilea. Y fíjese que entre Naín y Capernaum hay una distancia aproximada de 42 kilómetros. ¿Y por qué nombró Capernaum? Porque el día anterior, al día en que el Señor hace este milagro, el Señor se encontraba con sus discípulos en Capernaum. Entonces, para poder llegar a este lugar, para poder hacer este milagro, el Señor tuvo que recorrer en pocas horas 42 kilómetros. ¿Es posible? Claro que sí. Ellos sabían, conocían muy bien qué caminos eran los más adecuados para recorrer esa gran distancia. Y lo hicieron, y no hay duda que hubo cansancio en el camino, que hubo hambre, que hubo sed. Usted recordará que en el Señor
se experimentaban, aun siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Pero Él en este cuerpo que había sido dado, preparado para Él experimenta todas las necesidades nuestras como ser humano. Sintió hambre, sintió sed, ya recuerda usted la palabra del Señor el domingo pasado, cuando se encuentra con la mujer samaritana. Pues entonces el Señor sufre sus propias necesidades corporales y no hay duda que al llegar a esta aldea, al ir entrando por ella, viene probablemente sufriendo ya el desgaste del camino. Pero él venía con una misión importante. El Padre le había encomendado llegar oportunamente antes que ese féretro saliera de la aldea, porque en medio de ese lugar Dios iba a hacer un milagro. La escena está puesta allí. Vienen muchos acompañando a esta mujer viuda. Ella viene llorando. Su hijo está en un féretro, envuelto, no hay duda, con toda la tradición judía. Y allí el Señor, frente a esta situación, Él observa y Él mismo realiza 6 acciones. 6 acciones. Si usted mira atentamente la palabra del Señor, ocurren 6 acciones. En primer lugar, dice que Él vio a la mujer. La vio en primer lugar. Luego se compadeció. En segundo lugar, sintió compasión por ella. Y en tercer lugar, le dice, no llores. 3 cosas. La vio, se compadeció y luego le habló. Y luego de eso, cumple 3 acciones más. La primera, tocó el féretro, una cosa que no era muy bien vista, porque cuando una persona moría, se envolvía y se consideraba que cualquiera que tocara un muerto, esa era la ley judía, la cultura judía, se consideraría a sí mismo contaminado, inmundo. Pero al Señor no le importó eso, porque a lo que el Señor le importaba era poder cumplir la voluntad de Dios el Padre. ¿Cuántas veces, amados hermanos, sentimos que en medio de la vida, el tener que cumplir la voluntad de Dios, muchas veces nos vamos a encontrar con grandes barreras, distancias, cansancio, necesidades propias, que a lo mejor no podemos postergar, pero en medio de ellas Dios nos llama también a cumplir su voluntad, así como el Padre se lo está encomendando a su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Y Él ni siquiera se detiene por la tradición, simplemente toca el féretro. Y esa era la 4ª acción. Luego la 5ª, le habla al joven y le dice, joven, a ti te digo, levántate. El Señor sabía que ese joven lo estaba escuchando, aunque estaba muerto, pero la voz de Dios tiembla la tierra. A la voz de Cristo, amados hermanos, todos se podrían haber levantado. Por eso que en San Juan 11:11 el Señor fue claro, le dice, Lázaro, a ti te digo, levántate. Qué importante, Lázaro lo llama a él, porque si no, decía un pastor, podrían haberse levantado cuánto más a la voz de Cristo el Señor. Joven, le dice, a ti te digo, levántate. 6ª acción, el Señor toma a ese joven que despertó hablando, quizás que decía, quizás que contaba qué maravillas habrá estado contando, pero en ese momento se lo entregó a esa mujer. Es decir, que el Señor no solamente le decía, no llores, sino que Él tenía la certeza, la convicción del por qué le está diciendo no llores. Hermanos, qué importante, qué enseñanza más gloriosa nos está dando el Señor hoy. Porque cuando Dios nos habla es por algo. Si le dice que no llore es por algo, porque algo Dios va a hacer. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No significa solamente que Dios manda a no llorar, sino que Dios manda a no llorar porque tenemos que tener la certeza que pues entonces viene la consolación. ¿Habrá alguien que está sufriendo algo? ¿Habrá alguna persona que está sufriendo alguna situación que necesita que Dios actúe también? Pues el Señor no va a ver limitación alguna, no va a observar limitación alguna porque Dios hace lo que para nosotros aún es imposible. Mire, qué importante ver estas 6 acciones del Señor. Pero ¿sabe por qué actuó así? Porque el Señor también tenía una parte en Él que le hacía ser una persona sensible. La iglesia del siglo XXI tiene que ser como el Señor. Nosotros decimos siempre, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y el Señor en la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pues entonces miren lo que ocurre en el Señor. Cuando ve esta escena, dice que se compadeció. Es decir, que vemos en este pasaje que el Señor era altamente sensible al dolor humano. Él se siente tan sensible, se siente afectado al ver esta situación humana, se siente conmovido, tan conmovido,
tan conmovido como se conmovió allá frente a la sepultura de Lázaro, que dice que se compadeció. Compadecerse es sentir dolor por el otro. Compadecerse es sentir una profunda tristeza por el dolor ajeno. ¿Cuántas veces cristianos ven el dolor del otro y pasan como si no sintieran nada? Así como muchos pasaron al lado de aquel que había sido asaltado en el camino, había quedado muy mal herido. Pero por allí pasó un samaritano, dice la palabra del Señor, quien tuvo misericordia de él. Él empatizó con él, él tuvo lástima, misericordia, se dolió por él. Hermanos queridos, hermanas amadas, el otro es importante para Jesús. El prójimo era importante para el Señor y para nosotros. ¿Es para mí importante lo que pasa en otros? ¿Es para mí, que soy un cristiano, importante lo que sucede en otras personas? ¿O es que solamente me preocupo de lo que yo vivo, de lo que yo siento, de lo que yo tengo, de lo que yo disfruto? El Señor nos ayuda en esta hora. El prójimo cuenta, el ajeno, el otro cuenta delante del Señor. Dios nos bendiga. Y esta palabra el Señor nos ha dado hoy para decirnos que Dios restauró la situación de esa mujer, que estaba viuda, triste, ahora pierde a su hijo, se hunde en el lamento, en el dolor, en el llanto, está sufriendo el duelo, está sufriendo la pérdida más amada, lo único que le quedaba se está perdiendo, pero en ella hay una esperanza porque allí está Jesús. Y el Señor no solo le dijo no llores, sino que le restaura la vida de su hijo. En esta mañana, mientras oraba al Señor para que me dijera dónde poder leer la palabra del Señor, había una palabra que venía a mi mente en medio de la oración y el Señor me decía restauración, restauración. Pues entonces, orando al Señor, el Señor me dio a leer en este pasaje. Yo decía, pero ¿cómo restauración? Y claro, entendí de que el Señor restauró la situación de esta viuda. Le restauró la situación. No vamos a hablar de un milagro propiamente tal, sino que Dios restauró su vida tal como ella la tenía antes. Restaurar, hoy día es una palabra que se utiliza mucho en las bellas artes. Usted sabe que los cuadros se echan a perder, entonces hay personas especializadas para poder restaurar las pinturas. En los museos se contratan a muchos especialistas en restauración. También se habla mucho de la restauración del ecosistema. El daño medioambiental requiere ser restaurado y para eso vemos que hay acciones que son bastante improductivas todavía, pero hay por lo menos la idea de la necesidad de restaurar los ecosistemas. Es decir, hay un daño en el medio ambiente. Y de esto también Dios se preocupa. Usted ve como el libro de Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva y dice, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Qué maravilloso es esto. Dios sí tiene incorporado, ¿verdad?, en su plan una restauración para nuestra creación, para la creación que Dios nos ha dado. Hay también restauración en el ser humano. Usted ve que el pecado nos dañó, el pecado nos hirió, el pecado nos hizo vivir una vida con culpas, condenados a la muerte y a la condenación eterna. Pero en Cristo el Señor, nueva criatura somos. Eso significa que Él nos ha restaurado en un nuevo nacimiento, porque una restauración significa una restitución, es volver a ser a alguien o algo, volverlo a un estado inicial, a un estado primitivo, a un estado o a una estimación inicial, es decir, que retorne al valor que tenía antes. Qué maravilloso es poder entender que a Dios le interesa la restauración. Restaurará la creación, restaura la restauración espiritual del ser humano, también para Dios es importante y por eso que Jesucristo el Señor murió por nosotros, pero también muchas veces en la vida, escuche bien, producto de las distintas situaciones que tenemos que vivir en la vida del cristiano, muchas veces también nos vamos dañando, nos vamos desgastando como una pintura, nos vamos desgastando como el calzado, nos vamos desgastando como las ropas que vestimos en esta relación con Dios. ¿No será que a lo mejor hay alguna relación con Dios que se ha ido desgastando en la vida cristiana?
La palabra del Señor muestra que muchas veces caer en una falta, despreocuparnos de la vida espiritual, de la oración, de la lectura bíblica, el dejar de lado al Señor y no priorizarlo a Él, sino que priorizar nuestras propias cosas y no al Señor, nos lleva también a una situación de desgaste espiritual. Muchas veces la pasividad espiritual, el no vivir activos en la vida cristiana también nos lleva a entrar en un desgaste espiritual. Y para eso Dios también nos quiere restaurar. Un desgaste producto del tiempo, un desgaste probablemente natural, producto del daño que a lo mejor hemos sufrido, a lo mejor por el uso, a lo mejor por agentes externos, por sufrimientos de la vida, por enfermedades, por problemas laborales, por problemas de la familia, quién sabe. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, sabe si hay un alma desgastada, sabe si hay alguna persona, algún alma que se ha ido desgastando en los últimos días en cuanto a la fe, en cuanto al amor, en cuanto a sus virtudes, a la paz y cuántas cosas que a lo mejor necesitamos que Dios nos restaure. Recuerde que incluso una falta puede llevarnos a ser desgastados y por eso que es importante la restauración. Hijitos, dice por allí Pablo a los Gálatas 6, si alguno hubiese sido sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Mire, qué importante es que nosotros también no solo esperemos la restauración de Dios, sino que también nosotros ayudemos a restaurar a aquellos que a lo mejor están heridos, aquellos que a lo mejor están allí dañados, desgastados en la vida espiritual y necesitan ser probablemente restaurados por el Señor. ¿Me usará a mí? ¿Le usará a usted? ¿A quién usará? Puede ser un niño, pero a quien use podamos recibirle porque entendemos que necesitamos ser renovados. Renuévame, Señor. Allá el salmista en el Salmo 80 dice, oh Dios, restáurame. Salmo 85 dice, restáurame, oh Dios. Lo dice al revés, mire, pero él en su afán necesita, comprende, él entiende que es necesitado de la restauración permanente del Señor. Renuévame, Señor, cada día. Renueva mis pensamientos, mis fuerzas, mis capacidades para servirte. La mujer, esta viuda, necesitaba que se restaurara esa relación. No lo había desgastado el tiempo. Esa relación entre madre e hijo no había sido desgastada por el uso, ni había sido dañada probablemente por algún otro agente externo, simplemente había sido terminada por la muerte, la separación, que es lo más atroz y más triste que podemos vivir en esta tierra. Pero en ese momento, cuando el Señor Jesucristo entró a esa aldea y puso su mano en el féretro, cuando el Señor le habló a ella, le habló al joven, el Señor lo que estaba haciendo era restaurar esa relación entre madre y su hijo. ¿Habrá alguna madre, algún padre que está sufriendo una relación tortuosa con sus hijos, a lo mejor desgastante con sus hijos? Si el Señor le devolvió un hijo a una mujer que había visto a su hijo muerto, ¿cuánto más Dios puede hacer con un hijo que está vivo? Dios puede restaurar esa relación. Dios puede restaurar un matrimonio. Dios puede restaurar a lo mejor la situación espiritual que usted tenía antes. No sé cuál es su situación, pero alguna situación que necesita ser restaurada en esta hora, Dios quiere prometer. Dios quiere anticiparle, Dios quiere decirle que Él está atento para poder restaurarla. Que el Señor nos bendiga en esta hora. ¿Se acuerda de Job? Se había desgastado su vida. Habían venido sufrimientos mayúsculos a él. Se habían quemado sus casas con sus hijos. Había perdido sus ganados, sus criados. Había perdido todo. Luego vino la enfermedad. Aún su mujer estaba dispuesta a decirle que se muriera, simplemente que maldijera a su Dios. Pero Job está allí permaneciendo en la fe. Él sabe en quién ha creído, dice, yo sé en quién he creído. Y Él me levantará del polvo. En otras palabras, Él me restaurará. ¿Habrá alguien que necesita pues ser levantado?
en esta hora el Señor le restaurará. El Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas y para nuestro buen Dios sea la honra y la gloria. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra que nos das. Te damos gracias por la promesa de restauración que también nos entregas y te ruego que esta palabra, Señor, sea también bendita en cada uno de nuestros corazones. Llega aquel que a lo mejor ha sido dañado, aquel que se encuentra desgastado, aquel que necesita ser restaurado o restaurada. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y les espero en nuestro próximo devocional. Que tengan una bonita semana.